Tenemos en la superclase empleado. Dentro de la superclase estamos definiendo el nombre completo del empleado, la fecha de ingreso y estamos definiendo el salario básico. Esos tres atributos son genéricos, ¿no? Por eso se ha subido ahí arriba. El método registrar y el método mostrar y calcular antigüedad. Vamos a heredar de empleado la subclase docente y la clase administrativo. Docente va a tener título, nivel, área y carga horaria. Va a sobreescribir los métodos anteriores, pero solo registrar y mostrar. No va a sobreescribir calcular antigüedad, ¿ya? Por eso están solo estos dos aquí. Y va a tener un método propio denominado líquido pagable. La clase administrativo va a tener el cargo, que va a ser su atributo, va a sobreescribir, registrar y mostrar, y va a tener igual un método propio, líquido pagable, para determinar cuánto se le tiene que cancelar a ese administrativo. Primero crearemos esta jerarquía. Vamos a colocar entonces nosotros la creación de la superclase. Me voy a crear un paquete dentro del proyecto denominado modelo para manejar la estructura de nuestro patrón MVC. El modelo vista controlador, ¿no? Entonces colocaremos nuestra superclase. Esa va a ser nuestra clase denominado empleado. Dentro de empleado colocaremos la estructura básica que tiene que tener. Colocamos primero los atributos, después colocamos los métodos. Aquí me faltaría los constructores y tenemos los getter y setter. Dentro de los atributos vamos a definir los tres atributos, que primero está el nombre completo, después tenemos lo que es la fecha de ingreso a la institución cuando ha ingresado, después tenemos nuestro salario básico, que va a ser de tipo doble. Con eso ya tenemos la información básica de ese empleado. Necesito realizar la lectura por teclado, por lo tanto vamos a instanciar nuestro objeto de lectura. Después vamos a definir nuestros métodos. El primer método que vamos a definir va a ser el método registrar. No voy a colocar constructores, nos vamos a ir directo a los métodos. Este método va a ser público, no va a retornar nada, se va a denominar registrar. Vamos a realizar la lectura de nuestros datos. Entonces voy a colocar aquí, primero, digite nombre completo. Y vamos a realizar la lectura en el atributo dis actual punto en el atributo nombre completo. Vamos a colocar la lectura de ese nombre completo. Después voy a solicitar digite fecha de ingreso a la institución. Vamos a colocar primero el día, después el mes y después el año. Eso es lo que tiene que cumplir. Después vamos a realizar nosotros el cambio, ¿no? Voy a leer este dato en nuestro atributo fecha de ingreso. El siguiente dato que vamos a leer es el salario básico. Digite salario básico. Vamos a colocar en el objeto actual, en su atributo salario básico, la lectura de ese dato. Ya hemos realizado la lectura de información. Ahora nos iremos al método mostrar.
En el método mostrar voy a mostrar cada uno de estos atributos. Entonces colocamos aquí, va a ser público, no voy a retornar nada. Vamos a llamar al método mostrar. Voy a realizar la muestra de los datos. También podemos utilizar el método toString, como en algún momento lo realizamos, ¿no? El método toString nos va a devolver, nos va a retornar la muestra de todos los atributos de esta clase. Aquí vamos a colocar el nombre completo. Después colocamos nuestra fecha de ingreso. Y voy a colocar aquí de nuestro objeto actual la fecha de ingreso. Y por último voy a mostrar el salario básico. Voy a tener aquí del objeto actual el salario básico. Ya hemos mostrado la información. Después nos faltaría calcular la antigüedad. Para calcular la antigüedad nosotros tenemos que realizar tres procesos. El primero es darle el patrón que va a utilizar la fecha, para que podamos cambiar nuestra fecha, que es de tipo string, a tipo local date. Una vez que nosotros parseamos esa fecha de entrada que está en string a local date, voy a hacer el siguiente paso: capturar la fecha del sistema con el método now. El tercer paso, utilizamos el método between de la clase chronoUnit, que nos va a permitir calcular la diferencia de estas dos fechas entre la fecha actual y la fecha de ingreso. Y con esa diferencia de las dos fechas estaríamos retornando cuánto tiempo ha pasado en años, para que nos retorne la cantidad de años. ¿Ya? Realizaremos entonces ese método. Voy a colocar al método que va a ser público y me va a retornar la cantidad de años. Por lo tanto, voy a colocar que me retorna un dato de tipo long, porque es el tipo de dato que me retorna este método between. A esto lo voy a denominar el método calcular antigüedad. Vamos a colocar primero el formato de la fecha, cuál va a ser. Para eso vamos a llamar a nuestra clase DateTimeFormat. Aquí está. Voy a colocar mi objeto denominado format. Aquí vamos a colocar nuestro formato. Aquí DateFormat time punto. Aquí llamamos al método of pattern. Le doy el patrón y le digo, primero tengo el día, después tengo el mes y después tengo el año. Como está en inglés, pues nosotros tenemos que respetar este patrón definido en esta sección. Colocamos day, month, year. Una vez que yo ya tengo definido este patrón, pues voy a realizar el parseo de string a local date. Aquí voy a colocar un comentario, pondremos parseando la fecha de ingreso de string a local date. Ya. Entonces vamos a definirnos un objeto local date. Este objeto lo voy a denominar fecha inicial y le voy a decir, de esa clase local date, llámame al método parse. En ese método parse le voy a dar del objeto actual, aquí voy a colocar this punto, el atributo fecha de ingreso, y
le voy a decir que me utilice el formato que nos hemos definido en la línea anterior. Entonces aquí tengo este formato que me utilice. Ya está parseado. Una vez que ya tengo parseado la fecha inicial a local date, capturaremos la fecha del sistema. Entonces aquí voy a colocar capturando la fecha del sistema. Para capturar nos vamos a definir un objeto de tipo local date. Voy a colocar a este objeto fecha actual y voy a llamar de la clase local date nuestro método denominado now. Como estos métodos son estáticos, siempre nosotros colocamos el nombre de la clase y después colocamos el método que vamos a utilizar, ¿no? Ya tengo la fecha del sistema. Ahora obtendremos la diferencia. Aquí voy a colocar obteniendo la diferencia entre la fecha actual y la fecha inicial, que es la fecha de ingreso. Necesito una variable de tipo long, que lo voy a decir años de antigüedad. Llamaremos esa variable AA. Dentro de esa variable voy a utilizar de la clase chrono unit que me devuelva en qué. Necesito que me devuelva en años, por lo tanto coloco year. Si queremos en días, pues me colocan day. Si queremos en meses, month, ¿no? Si queremos en semana, week. Así sucesivamente definen en qué tiempo les va a devolver esa diferencia. Y colocamos el llamado a nuestro método between. Le damos primero la fecha inicial y después le damos la fecha actual para que pueda devolverme entre estos dos la diferencia que ha pasado. Y voy a retornar lo que contiene la variable AA, que va a ser los años de antigüedad. Ya tenemos entonces ese método. Generaremos los getter y setter. Realizamos insertar código, getter and setter. Voy a marcar todos los atributos excepto nuestro objeto de lectura. Generamos. Ya tengo ahí nuestros getter y setter, ¿no? De cada atributo. Hasta aquí hemos terminado con nuestra superclase. Nos iremos a definir nuestra subclase. Primero vamos a ir a nuestra subclase docente. Nos crearemos entonces dentro del modelo una nueva clase. Le voy a denominar a esto la clase docente. Esta subclase docente va a heredar de nuestra superclase empleado. Para definir la herencia utilizamos la palabra reservada extends. Estoy extendiendo de la superclase que se llama empleado. Entonces aquí vamos a definir primero los atributos específicos de esta clase. En esta clase hemos definido el título para saber si es técnico superior, licenciado, tiene una maestría, un doctorado y en qué área, ¿no? Después colocamos en qué área trabaja, en qué nivel primero. El nivel me va a decir si ese docente es de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario, en qué área es docente. El siguiente me va a definir de qué materia es profesor. Y tenemos por último la carga horaria que me define cuántas horas trabaja dentro de la institución. ¿Bien?
Entonces ya tenemos ahí definido. Necesitamos también realizar la lectura de estos atributos. Por lo tanto, vamos a instanciar el objeto de lectura para poder leer por teclado. Voy a tener aquí la importación de este escáner. Aquí vamos a sobreescribir el método. Veremos qué es la sobreescritura de métodos antes de sobreescribir. Me dice, un método se denomina método sobrescrito cuando en una subclase se define este método de tal manera que el nombre del método, el tipo de retorno y la lista de argumentos son idénticos a otro método que ya se tiene en la superclase. Como está en la superclase, en la subclase se denomina que se está sobreescribiendo ese método, ¿ya? Entonces realizaremos la sobreescritura de ese método. El primer método que vamos a sobreescribir va a ser nuestro método registrar. Cuando yo defino el método registrar, automáticamente al lado izquierdo me aparece un warning que cuando me acerco me dice tiene que adicionar la anotación @override. Esta anotación me define que este método es un método sobrescrito. El hecho de que no tenga la anotación tampoco me va a decir que no puede correr el programa, ¿no? Que me va a dar un error que no permita ejecutarse el programa. Pero sí es una sugerencia para poder determinar de forma visual más fácilmente que ese método está siendo sobrescrito. Y cuando ya está definido que ese método está sobrescrito, asumimos que en la superclase existe un método con el mismo nombre, con el mismo tipo de retorno y con la misma cantidad de argumentos de entrada, ¿no ven? Entonces sobrescribiremos. Ahora, dentro de este método sobrescrito voy a llamar al método que está en la superclase, que también se denomina registrar. ¿Cómo lo llamo? Colocamos la palabra super punto el método que quiero llamar. Ahora, ¿para qué estoy llamando? Porque un docente también tiene que tener los datos genéricos, como ser el nombre completo, la fecha de ingreso y el salario básico. A esos tres datos, a esos tres atributos genéricos que hemos definido, se van a adicionar estos 4 que tengo aquí. Entonces, eso me va a permitir leer los 3 primeros y aquí voy a leer los otros 4. Colocaremos aquí, digite el título de formación. Vamos a colocar en el objeto actual, dentro del atributo título, la lectura de ese dato. Después voy a colocar la lectura del nivel. Digite nivel en el que trabaja. Colocaremos inicial, primaria o secundaria. Y voy a leer en el objeto actual dentro de nuestro atributo nivel por teclado. Aquí tenemos la lectura. Después tenemos que realizar el área. Digite área que dicta. Colocaremos en el objeto actual, dentro del atributo área, vamos a colocar la lectura de nuestro dato. Por último va a ser carga horaria. Digite la cantidad de horas asignadas. Voy a colocar en el objeto actual nuestro atributo carga horaria. Vamos a realizar la lectura de ese dato
entero. Entonces, este método, calcular antigüedad, solo va a estar definido en la superclase y me va a devolver los años de antigüedad que tiene ese empleado. Como el docente y el administrativo también es un empleado, va a poder acceder a este atributo para calcular su antigüedad. Es por eso que dentro de docente no voy a sobreescribir ese método porque no tiene una adición de una funcionalidad como tiene el registrar, porque por ejemplo el método registrar de la subclase al método inicial le estamos aumentando la lectura de otros atributos. Entonces estoy modificando, estoy adicionando una funcionalidad más a este método inicial. Lo mismo en el método mostrar, ¿ya? Entonces por eso no vamos a sobreescribir calcular antigüedad. Vámonos a definir los getter y setter de esta subclase. Colocamos clic derecho, insertar código, getter and setter, marco todos los atributos, voy a quitar el objeto de lectura y generamos. Ahora nos iremos a crear la otra subclase. La otra subclase se denomina administrativo. Dentro de administrativo tenemos un solo atributo propio, que es el cargo que desempeña ese administrativo. Entonces voy a colocar la definición del cargo, que va a ser de tipo string. También necesito definir el objeto de lectura. Vamos a instanciarlo para poder leer por teclado esa información. Aquí realizamos la importación de la librería. Voy a colocar mi primer método sobrescrito. Va a ser público, void, se va a denominar registrar. Cuando realizamos la definición, pues ya aquí me falta. No le estoy diciendo que está heredando, ¿no? Por eso no lo reconoce la sobrescritura. Le digo administrativo, también se va a extender, o sea, va a heredar de la clase empleado. Cuando ya coloco esa extensión, esa definición que está heredando de esta superclase empleado, recién ya me dice que este método tiene que llevar la notación override porque se está sobreescribiendo. Voy a llamar del método de la clase super.el método registrar. Ya ese método que he llamado me va a permitir leer el nombre, la fecha de ingreso y el salario básico del administrativo. Voy a adicionar la lectura del cargo. Colocaremos digite cargo que desempeña en la institución. Vamos a colocar en el objeto actual nuestro atributo cargo, la lectura por teclado. Ya tenemos la definición. Ahora lo mismo realizamos con el método mostrar. Vamos a sobreescribir este método. Igual adicionamos el llamado de nuestra superclase al método mostrar y a ese método inicial le voy a adicionar la muestra del cargo que tiene ese administrativo. Aquí le pondremos cargo y voy a generar aquí sus getter y setter. Con esto ya hemos terminado la definición del diagrama de clases que tenemos nosotros definido, ¿ya? Lo que nos faltaría es nuestro principal y ver cómo realizamos el llamado para poder llenar la información y mostrar la información. Simplemente voy a hacerlo de forma básica. Todavía no vamos a manejar
nuestro clase operaciones dentro de nuestro paquete controlador para poder almacenar varios docentes y varios administrativos. Voy a colocar nuestro paquete vista y dentro de este paquete vista nos realizaremos una clase simple que le voy a denominar principal. Principal empleado pondremos. Dentro de este principal definiremos el void main. Me voy a definir un objeto de tipo docente, lo voy a denominar doc. Vamos a instanciar ese objeto. Después me voy a definir un objeto de tipo administrativo. Vamos a colocar ADM. Es igual a new administrativo. Ya estamos instanciando. Primero voy a realizar la lectura de los datos de docente y mostrar la información. Del objeto docente le digo que me llame al método registrar y después que me llame al método mostrar. Haremos correr solo eso. Voy a ejecutar y vamos a ver que nos pide el nombre completo. Eso está en la superclase, ¿no? Colocaremos que se denomina el docente Carlos Durán Mendieta. Su fecha de ingreso a la institución que sea el 14 de febrero del 2010. Y su salario básico que sea de 3.500. Su título de formación lo pondremos técnico superior matemáticas. El nivel que trabaja va a ser secundaria. El área que dicta va a ser matemática. La carga horaria asignada tiene 80 horas. Y me está mostrando la información de ese docente. Ahora veremos del administrativo. Voy a colocar esto entre comentarios para que no me obligue a llenar toda la información, ¿no? Y lo podamos realizar un poco más rápido. Voy a utilizar ahora el objeto ADM, que es el administrativo. Llamaremos al método registrar y voy a llamar al método mostrar. Lo voy a ejecutar y ya vamos a ver que me va a pedir los datos del administrativo. Me pide el nombre completo. Nuestro administrativo que se llame José Monroy Jiménez. La fecha de ingreso, he ingresado el 15 de marzo del 2018. Su salario básico va a ser de 2.300. Su cargo que desempeña va a ser regente. Y me muestra los datos de ese administrativo. El administrativo va a heredar el nombre completo, la fecha de ingreso y el salario básico de empleado y tiene como atributo propio el cargo. Entonces ya podemos ver que nos está llamando al método que está sobrescrito tanto del docente como del administrativo. Quedaremos hasta aquí. Después ya vamos a agregarle la funcionalidad de poder adicionar una estructura de datos que va a ser una lista para que me permita almacenar dentro de la misma varios docentes y también me permita almacenar varios administrativos, ¿sí? Y pueda realizar el cálculo de su salario líquido. Lo que me falta, por favor, aquí adicionaremos con el administrativo va a ser nuestro método calcular. Aquí voy a colocar sort, llamaremos aquí años de antigüedad. Esto me faltaba mostrar, ¿no? Tenemos un método que se denomina calcular antigüedad. Ahí, veremos que nos calcule. Aquí voy a llenar otra vez para que podamos ver. El nombre completo lo habíamos puesto de nuestro administrativo, José Monroy Jiménez. Vamos a colocar que ingresado el 14 de marzo del 2018 y su salario básico es de 2.300 y su cargo es regente.
Me dice que tiene años de antigüedad 3 años. El 2018 ingresado, 2019 sería un año, 2020 2 años y 2021 3 años, ¿no? 3 años con algunos meses, pero yo le estoy pidiendo que me devuelva solo en años, por eso me devuelve solo 3. ¿Ya? Entonces ya tengo ahí el llamado a este método calcular antigüedad que no está sobrescrito, porque dijimos que no tenía sentido sobrescribirlo porque no voy a adicionar una funcionalidad más a ese proceso. Por lo tanto, ese método calcular antigüedad está dentro de la superclase, pero como administrativo está heredando de la superclase, también puede llamar él a sus atributos y a sus métodos. Y aquí estoy llamando al método calcular antigüedad, que está dentro de la clase empleado. ¿Ya? Pues con esta última muestra de la antigüedad que tiene este administrativo, vamos a quedarnos aquí y vamos a adicionar después la otra funcionalidad para poder almacenar varios docentes, varios administrativos y calcular nuestro salario líquido respectivo.